por último, ya hay peña yendo por la calle con la cosa esta que ha sacado Apple. ¿Sabéis las gafas estas que anunciaron hace no sé cuánto tiempo? Que es la realidad aumentada o la realidad virtual esta. Ya hay peña yendo con esto por la calle, tú. Había un tío conduciendo con eso. Hombre, entiendo que te pueden quitar el carnet directamente, ¿no? ¿Cómo vas a ir conduciendo con las gafas estas? Ponte que fallan o ponte que yo qué sé. Bueno, yo no me acordaba de que esto lo había sacado Apple y bueno, de que salía ya. Es que no me acordaba. Yo sé que estaba anunciado, pero no tenía ni idea. Bueno, pues no sé si os apetece, pero a mí como que me daba mucha curiosidad ver cómo funcionaba y tal por simple curiosidad. Y el coleguita Marques Brownlee, que es el mejor para estas cosas en realidad, ha subido un vídeo. Me llama la atención esto qué coño es y qué utilidad tiene en el día a día. Alright, so you've seen the unboxing. Now it's time for the breakdown. What is using Ahora es el momento de la ruptura, eso coño es. the Apple Vision Pro No lo pongas que no me apetece. actually like? This is easily one of Apple's craziest, most radical, possibly dystopian products of all time, and I have a lot of thoughts here. Like, I've been using it for about a week now. There are some parts of this thing that are absolutely incredible, and some other parts that feel weird or borderline unfinished. There are all kinds of new technologies, from a new operating system to infrared eye tracking to virtually reconstructed versions of you. Tía, ¿esto qué es? ¿Del Harry Mo? ¿Esto qué coño es? Se ve rarísimo, ¿no, tío? Me ha hecho gracia. La cara es como un poco un caníbal y raro, I ¿no? feel like there are so many actually Persona beta, aparte del Oblivion. new things that you have to understand in order to get a sense of what this headset actually is and what it does. So I'm going to break this down into two parts. This video is all about using the Vision Pro. It's everything I've learned from the past week of wearing and getting used to this thing every single day. But I'm also working on a more wide-ranging, possibly more existential review video. But let's just ¿Cómo está start with pillando el Yanni the hoy, more de verdad? hardware fundamentals, right? Like, what is this thing that I'm holding, literally? Apple Vision Pro, at its core, well, it is a VR headset. Now, Apple would never say that, and they probably won't like that I'm saying that word. You know, I made an entire video about why they refuse to use those words, and they're calling it spatial computing instead. We'll get there. But the truth is, it's a really, really, really high-end virtual reality headset. It's something we've seen before, right? It's got displays and lenses and speakers and fans and buttons, and this is a form factor. This is a thing that we have seen before. But before I even turn this thing on, ¿Apple con esto volverá a sentar un precedente o creéis que con esto no? Yo es que soy de esas personas que no creen en la realidad aumentada, la realidad virtual. Yo creo que no es algo que va a trascender mucho más allá en el uso diario, ¿no? Creo que no va a ser una revolución como fueron los teléfonos en su día, ¿no? Yo creo que esto es, aparte de muy, muy caro, lógicamente, es muy, me parece como incómodo a día de hoy, ¿sabes? A no ser que puedas hacer algo muy pequeño que te pongas aquí en los ojos y yo qué sé. Pero a día de hoy esto se lo copiarán otras. O sea, yo creo que otras marcas se lo copiarán 100% en algún momento. Rollo, yo qué sé, Xiaomi sacará en un año sus propias gafas. Pero realmente esto trascenderá tanto como que va a pasar a formar parte del uso diario, o sea, del día a día de mucha gente. El tener estas gafas en casa y llegar a tu casa, ponértelas, generar a tu alrededor un espacio virtual que es un lago en Noruega, ponerte unos pajaritos sonando y quedarte dormido. ¿Sabes lo que te digo? O sea, formará parte de nuestra vida. there are clearly several things that are a little different. ¿Viste esto? Un momento, Anu, ¿esto qué coño es? All right, this is officially a dream come true, right? We got the NBA dashboard over here. I'm watching the NBA game. Let's go Heat, right? I can just grab the corner, make it smaller, but then I can also make it huge. Like, look how big I can make this thing. And it feels real. Like, it feels like it's in my space. Like, look, half my dog is not even showing up. What's up, Archie? I'm walking through here. I'm going over here to grab this, right? Like, it just feels real. I got Twitter over there in the corner that I can just look at and then just swipe through. Like, it knows that I'm looking at it. Of course, everything is Vision Pro, Vision Pro, Vision Pro. Tap this.
Totalmente, yo iba a decir. Speedrun de déficit de atención, ¿eh? Nos estamos volviendo locos, tío. No tenemos puta... o sea, decencia no. No tenemos voluntad de centrarnos en una cosa ya, ¿eh? No tenemos voluntad. O sea, este tío tiene que ver la NBA mientras tiene Twitter abierto en el otro lado, mientras tiene los marcadores en tiempo real al otro lado también. O sea... I can go to Safari if I want to, click that open, grab this, move it behind Mientras abre el Safari... me, maybe. So it's not in my way of anything. And tap to Now I'm on YouTube. Let's pause that. Let me go back to the game. Press play. It's just amazing. It's amazing. ¿Qué os parece esto, tío? Vamos a dejar de lado, lógicamente, que es ultra caro. Vale 3.500 euros, ¿eh? Las gafas. 3.500 pavos vale las putas gafas. O sea, estamos de... Obviamente, es un hecho que es un producto muy de lujo. Muy, 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 muy de lujo. Lo que yo no sé es si nos ponemos a debatir sobre la evolución que va a tener esto en un futuro. Si finalmente no será, dentro de unos años, no será un producto tan de lujo porque costará más barato, porque habrá más competencia, habrá más oferta, ¿sabes? Se convertirá en un producto normal para tener en casa. Yo creo que no, tío. Creo que esto pasará un poco sin pena ni gloria, a pesar de que hablando en el sentido de técnico, ¿no? Y de tecnología es una cosa que impresiona y está guapo, pero... ¿Llegará más allá? Algo así, This is tío. officially a dream come true, right? We got the NBA dashboard over here. De aquí a 2 años habrán gafas más pequeñas con esta tecnología. Ya hay algunas con IA integrada. A ver el tío conduciendo con las gafas. Imagínate el porno. Tío, de verdad que estáis con el porno enfermos, tío. En plan... Hostia, y va el nota y pone... Think different. Este tío sube este vídeo conduciendo con una gafa y pone en el tweet Think different, ¿sabes? Y esto lo habrá visto Apple y lo habrán llamado subnormal. Madre de mi vida, tío. Pero ¿en qué momento te parece buena idea subir esto en plan haciéndote el guay? ¿Sabes lo que te digo? ¿Esto qué es, tío? Te iba a decir, entiendo que es baiteo, pero claro, baiteo no es. O sea, el tío está... Entiendo que tendrá el Tesla en... ¿Cómo se llama lo del Tesla que conduce solo? En autodrive o cómo se llama la mierda esta. Pero... Quillo. Autopilot, eso. Si esto en un futuro son gafas normales o son lentillas, claro, eso es lo que yo estoy diciendo. O sea, ahora mismo llevar este puto armatoste en la cabeza tiene que ser incómodo y un coñazo. Pero si en un futuro, tú ponte que dentro de 10 años, toda esta tecnología, es verdad, la puedes meter en lentillas. Eso da susto, ¿eh? Tal cual, hermano, tal cual. Espérate, que quiero ver esto para qué coño sirve. Porque yo lo que me pregunto es... ¿Cuál es el atractivo de esto? ¿Ver películas? ¿Ver... hacerte como un proyector en casa con las gafas? Yo qué sé, ver las noticias en grande. No entiendo muy bien. About this one. So first of all, it's made Para cocinar... Anuk, hijo de puta, le doy play y ya me está pasando algo, coño. Pásamelo antes, Para cocinar. It is not recommended to prepare food while wearing the Apple Vision Pro. Okay, sure. Don't worry, my producers were standing by to make sure I was safe. Prepping food was really natural, especially... I could cut onions all day in this. ¿Pero esto qué es? ¿Para cortar cebolla así para que no llore o qué? O sea, ¿pero qué te cuesta 3.500 euros no llorar cuando cortas cebolla? My eyes do not burn. This is amazing. But the absolute best thing... So I see the timer here, and now I can move it over the pasta. And now I have a second timer for 6 minutes that I'm putting over the mushrooms. This is just the coolest. Was it perfect? No. You're still looking at life on a screen. In low light, I couldn't read things with smaller print because of pixelation. Is there even pepper coming out? Quiero decir algo muy racista, tío.
los estadounidenses están bastante regular de la olla, ¿eh? O sea, esta gente, o sea, les puedes vender cualquier cosa a un precio completamente desorbitado que lo van a flipar a la mínima, ¿eh? O sea, O sea, quiero decir, que tú me vendas este producto con lo jodidamente caro que es y que una de las cosas a destacar es que puedas poner flotando en el aire 2 cronómetros para cocinar pasta y un puchero, cuando literalmente puedes decir qué hora es, vale, a las 2 y 3, vale, pues a las y 8 saco la pasta y a las y 10 saco lo otro, y vas mirando el reloj. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, entiendo que tendrá otras muchísimas funciones, pero que destacar esta en concreto simplemente porque hay 2 cronómetros flotando encima de 2 sartenes, ¿me entendéis? O sea, entiendo la comodidad y que está guapo y que es un poco Black Mirror incluso, le estás haciendo unos champiñones y tener flotando en tu casa un contador, pero... Pues si lo piensas, tío, con la cantidad de posibilidades que tiene que tener esto, al final es un poco tontería también, ¿no? Not see it. And some stuff just didn't look like the right color. It is not. Si trabajas en la cocina de un restaurante y tienes 10 platos, puedes tener contadores y todo más fácil, ¿no? Pero tú vas a estar en la cocina de un restaurante con estas gafas puestas, que encima la tía está diciendo que con baja luz no puede ni leer las cosas porque la cámara no es para tanto, con la batería colgando, con todo el follón que tiene que ser una cocina por dentro, el riesgo que tienes quizá de romper las gafas con lo que cuestan o de lo que sea, o de, no sé, o sea, es un poco ortopédico a día de hoy, ¿no? Es un poco incómodo, te diría, ¿no? Incluso en un restaurante de alto nivel o lo que sea, imagínate, el chef va con las gafas puestas y pone los contadores, pero al final un chef controlará todo eso sin necesidad de estas gafas, ¿no? Es una paranoia esto en realidad, ¿eh? Pero es que esto, a mí lo que me hace gracia de esto y lo que es medio interesante es que quizá esto en un futuro sirva de algo y quizá esto sea la primera reacción que siempre tenemos ante algo nuevo, entre comillas. Siempre que se presenta algo mínimamente revolucionario o una tecnología que es puntera en ciertos aspectos, siempre se critica desde el primer momento, ¿no? Y esto es una tontería, ¿esto para qué sirve? Y al final puede que de verdad sirva para algo. Quizá, yo me imagino esto a nivel médico, por ejemplo, puede servir para algo, quizá sí, ¿no? Quizá esto en un futuro se use en hospitales, se use en quirófanos, porque puedes incluso, pues eso, organizar algo de una operación y tener datos y tener, ¿sabes? Y poder meter datos de un paciente y acceso a ellos muy... O sea, lo podrás hacer, supongo. A no ser que se haga ya, claro, no lo sé. Not recommended. Pero es que esto es una paranoia, la verdad. Of metal. Lots of metal and glass here, which are high quality but heavy materials, relatively speaking. So there's this precisely machined aluminum frame around the outside. And Claro, para hacer una operación y que te diga exactamente cómo hacerla. Hombre, eso a lo mejor me sirve a mí. ¿Sabes lo que te digo? Hombre, yo entiendo que un cirujano sabe cómo hacer una operación, un médico, ¿no? O sea, no creo que le haga falta una gafa en plan, hostia, ¿cómo se operaba de apendicitis? No me acuerdo, ¿eh? Paco, tráeme la gafa, que no me acuerdo. A buscar en el Safari cómo se opera apendicitis, que te lo juro que se me ha olvidado, tío. yes, those are intakes for fans at the bottom and then vents for those fans at the top. On the right side, there's your digital crown that can be pressed in or turned. And then on the other side is just a single larger button. So kind of basically the same 2 buttons as an Apple Watch. And then when you get a little further back on this band here, these little pods with downward facing grills, these are speakers, which are pointed straight at your ears and work surprisingly well. Though, of course, it also means that people around you can hear a little bit of what you're hearing. There's a little bit of bleed. And I have a lot to say about spatial audio, so stay tuned for that. Putada, la verdad, porque yo si me pongo esto no quiero que oigan, que sepan lo que estoy viendo. Si me estoy viendo, por ejemplo, yo que sé, un troleo de perchita en 2013, no quiero que mi madre se me sienta al lado y sepa que lo estoy viendo. O sea, estoy yo en mi espacio privado con mis gafas, no me But the jodas main tú. event is at the front. There is an enormous piece of glass, which, yes, is very easy to fingerprint and smudge. And then behind that thing, there's this outward-facing OLED display. El diseño está guapo, ¿no? En plan, no me parece... Está bien. Y cuando las enciende que se pone como morado por dentro, es como muy futurista, ¿no? Está guay. And a bunch of sensors all the way around. Outside-facing sensors that go forward, sideways, and straight down. There's depth sensors, infrared El uso es que te llevas un setup donde quieras y como quieras. Curras desde donde quieras con todas las facilidades. Claro, pero es que mi punto es
eso puedes hacerlo ya hoy en día con un portátil y con un teléfono y, ¿no? O sea, tenemos todos esos medios ya para hacerlo. Eso no es algo que a mí personalmente me sorprenda. En plan, hostia, te puedes poner las gafas y estar en una cafetería y trabajar ahí. Hombre, ya, pues te llevo un portátil de estos pequeñitos, que hay portátiles pequeños que son también muy potentes y tal, y incluso más cómodos de llevar, porque ¿dónde metes las gafas? ¿Me entiendes lo que te digo? LiDAR scanners, and just regular old RGB cameras, all being processed. Con las gafas mejor porque puedes tener hasta 10 pantallas. A ver, ya, sí, entiendo que si hay que justificarlo de alguna forma, siempre tiene forma de justificarlo, sí, sí. Pero ya te digo, a mí de momento no me entra esto. An M2 chip. Hombre, a mí qué coño me va a entrar si me dedico a jugar al Hitman, ¿me entiendes lo que te And an digo? R1 chip inside this thing. And then maybe the craziest part, inside the headset, there are a bunch more sensors facing your eyes, tracking your eyes in real time for all the eye control and everything that comes with that, and also then to display a representation of your eyes on the outside of Tengo 12 años, ¿eh? Es una locura, the tío. headset. Kinda, we'll get there. But overall, when you put it all together, you get a very well-made, very high-end, but also pretty heavy computer to wear on your face. So officially, this headset with this solo knit band, when I weighed it, showed up as 638 grams, which some of you on Twitter have already pointed out is actually slightly less than the plastic Meta Quest Pro. But that Quest Pro also has a lot of battery on the back of your head as a sort of a counterbalance. So the weight distribution is very different. Also, the Quest Pro is not that comfortable anyway. But the point is, this, for Apple, made the choice of taking the battery off of the headset, which means, okay, now there's nothing on the back of your head, so you can wear it and lean up against things, and that might be an upside, but Claro, y también para que no ocupe tanto y que no pese tanto, pero tienes que llevar la batería colgando, ¿no? Y te la metes en el bolsillo, lo que sea, ¿no? that also now means you have to deal with this cable all the time running up to your head, and Por ejemplo, ahora mismo estoy en mi cuarto y ando a la vez aquí con la posición incómoda y la tablet puesta como sea para verte. Con esas lentes puedes estar haciendo muchas cosas sin apartar la mirada y productivo de cierta forma. O sea, yo lo entiendo. Pero tú estás incómodo viéndome ahora mismo con la tablet, pues siéntate bien, ¿no? the fact that it's very front weighted now. All of the weight is on the front of your face. So this is the battery, as you saw in the unboxing. If you haven't already seen the unboxing, that just went up. I'll link it below the like button. But this battery is a surprisingly small 3,366 milliamp hours. I say surprisingly small because a normal battery bank of this size, you might expect to be 10, 15, 20,000 milliamp hours. I suspect there's a lot of heat insulation happening here, but it comes with a non-removable 4-foot cable and a proprietary connector at the end of the cable that will twist and lock to the headset. And so the lock is really solid. It makes sense that it's not just straight USB. That could get... Si voy en un avión y me pongo una peli, tiene que ser la hostia con esto. Nada comparado con un ordenador. Obviamente, eso sí, eso te lo compro. Que tú estés en un avión, te pones las gafas, te pones la película justo delante en grande, gigante, tienes los altavoces justo aquí y tal, pero bueno, también... Sí, pero al final ahí lo que estás haciendo es, pues, comprar al final un poco como una pantalla virtual grande, en lugar de verla en tu tablet, apoyado delante con tus auriculares, ¿no? O sea, la diferencia es que la pantalla es mucho más grande, pero es que creo que la cámara que tiene dentro es 720p. Ah, no, es más. A 720 graba. Vale, perdón. Ok, entonces lo he leído mal. ¿La pantalla es de cuánto? Es 4K. Vale, entonces sí. Entonces obviamente. Vale, es cuando grabas, ¿no? Cuando grabas, cuando haces el screen record como en el iPhone, que graba como mucho a 720. disconnected easily. Once you connect it, it starts glowing and then it starts booting up. And there's even a little Apple logo that displays on the outside screen while it takes, you know, a little under a minute to turn on. So there is no on or off button or switch anywhere on this headset, maybe kind of like AirPods Max or something like that. So if you ever take the headset off and put it down, it will enter a standby mode after some time, but it won't turn off. If you want to turn it off, you literally have to twist and unplug the cable. ¿Y esto puedes conectarlo con el teléfono y usarlo como un teléfono también? En plan, yo tengo el teléfono ahí en el salón y si yo me pongo las gafas aquí puedo, yo qué sé, abro WhatsApp aquí en grande y me genero aquí un teclado o algo y escribo en WhatsApp. Y luego me abro aquí un vídeo de YouTube y uso mi teléfono, ¿no? Y puedo hacer llamadas también y mierdas así. Okay, easily my favorite feature is connecting to your Mac. Right, so anytime your Mac is in front of you and it's turned on, hit that arrow, and then there's this little icon to become my Mac's virtual display. So I click that,
and then pick my Mac, and it pretty much instantly, it actually blacks out the display of my Mac and then turns that display into a 4K window inside of the headset. So now my keyboard and trackpad still work. Even if it is a desktop, the keyboard and the trackpad still control everything, and you can continue using it just like a normal computer, but with the ability to make your new 4K monitor as big or as small or close or far away as you want, which is super sick. And then the bonus is, you can still open up and place other Vision... Es 4K, 4K mis cojones. Ay. En realidad es internet, o sea, internet maravilloso en este sentido de poder ver cosas que obviamente muchos de los que estamos aquí, yo incluido, a mí se me escapa esto a mi entendimiento, yo no controlo de este tipo de tecnología, ni de ninguna en realidad, pero que no sé cómo coño es posible esto. Y la capacidad que tenemos tan libre de opinar de esa forma, más de gracia, en plan, te presentan este trozo de tecnología, ¿no? Esta pieza tan increíble que hace cosas que son una puta fumada. Y 4K no es, 4K mis cojones, y ya está, ¿sabes? Pro apps. Me hace gracia esa dualidad, ¿sabes? Computer. So like you can have your Mac in the middle here, and maybe you're editing or doing some work on the Mac app, and then you have a Safari window or messages or whatever else you want right next to it, around it. And then your keyboard and trackpad can move seamlessly between them all to control all of them. This, to me, as a Mac user, the ease of use for setup to make this happen, this feels like the biggest game changer, like the most compelling, futuristic feeling use of this headset. Y esto mareará con el tiempo. ¿Y cuánta batería tendrá y todo el rollo? Porque no lo sé, no sé cuánto tiene de batería. Pero o como realmente estás viendo lo mismo que verías, excepto por la mierda esta de la calidad de la luz, ¿no? Que influye. Pero a lo mejor te tiras 3 horas con esto puesto y tienes un poco de motion sickness de ese, ¿no? To me, especially on a plane. Oh my God, I can't tell you how many times Te puede dar cáncer. I've had an awkward conversation because like I'm editing a video on the plane, the person next to me sees I'm editing a video of myself and it's kind of weird and hard to explain, but I'm picturing putting the headset on, the display blacks out, but now I can do all the editing I want and I can make the screen as big as I want. So I've really enjoyed using that feature. Again, the biggest challenge though is still remembering to look exactly at the thing you want to control. So aside from typing on the real keyboard on whatever window is open, if you want to control something, you have to be looking at it. Eso es una paranoia. O sea, yo tengo las gafas puestas y tengo aquí delante el Sony Vegas. Me encanta ese programa, me encanta, lo abro todos los días, lo tengo aquí abierto y estoy editando las recetas. Y aquí tengo la previsualización a la derecha y a la izquierda me pongo Google para buscar mierda. Y si yo... Claro, por lo que sea, estoy controlando algo, pero me da por mirar, ya automáticamente la gafa detecta, porque tiene el seguimiento ocular, ¿no? Detecta que estoy mirando al otro lado. ¿Sabes lo que te digo? Again, it doesn't sound like a big deal, but... Entonces, eso es una paranoia, el tener que concentrarte en, vale, tengo que mirar aquí, porque no puedo estar mirando ahí y haciendo aquí cosas, ¿sabes? When you try it, you'll see what I mean. And then also, odd limitation, 1 monitor only. From the Mac, 1 virtual monitor only at a time. So if you usually run like a dual display setup like I do for Final Cut Pro, big preview on one side, timeline on the other side, you can't... Yo soy visco, ¿para dónde apuntaría? A ver, pues a lo mejor puede controlar todo a la vez, ¿sabes? Do that, you have to use the big 1 monitor version of your setup. All right, so you might have realized I've left one thing out this whole time. One thing, you could call it one more thing. Sure, it's one more huge, crazy thing, but it's kind of the defining characteristic of this product, and that is personas. So in all the advertising you've seen of Vision Pro, there's these eyes on the outside of the headset that looks like they're kind of in like a pass-through, like Esto da susto, tú. in a dark astronaut helmet type of thing. Easily the most memed, most unique aspect of this headset, right? It's the only headset with an outward display. And I mean, it's very, very prominent in those videos. But in real life, as you've started to see from some of my footage, it is very different. And I think I figured out why. Minuto 37, no hay, ¿verdad? Venga, gilipollas, cállate la boca, me lo estás diciendo desde hace media hora. Ya sé, si me pones todo el rato que vaya al minuto 37, 17, significa que al final del vídeo, tío, me hacen este troleo todos los putos días. Cállate ya, cojones. So, first of all, it's not actually see-through, right? There's a whole bunch of computer in between me and you right now. So
The eyes aren't on the outside. It's a representation of my eyes based on what all the sensors on the inside are seeing. It's reconstructing it on the outside. So those sensors are tracking at 90 frames per second, and they give you optic ID, which is, it's how you log into the headset and keep things secure. It's basically the same as Face ID or Touch ID. It's just looking at and identifying your eyes. And it also powers the one beta feature of this headset, which is personas, which is, it's the most impressive and weirdest thing about this headset at the same time. I'm calling it right now. So the purpose of the eyes on the outside is really not for you, the wearer of the headset. In fact, you'll never see it, but it's for the people around you. So when you're in a pass-through mode, your eyes will shine through to indicate that you wearing the headset can see the person outside. So that right there is already pretty unique. But then when you're in something immersive and you can't see what's around you, it covers up your eyes with this sort of like a blue, purple, glowing animation. So that intuitively makes sense. You can see the eyes when they can see you. You can't see the eyes when they can't see you. But crazily enough, there's also a feature where if you have someone who's outside the headset looking at you, talking to you, and you are in an immersion, but you want to Modo Comanche. talk to them through that, they will kind of appear through the fog of whatever immersive environment you're in. So you just start talking and looking in their direction. It detects that and sort of parts a little bit of a fog, and that person's eyes will show through the fog. It's pretty decent. It basically only shows one person at a time. And when this is happening on the outside of the headset, it shows a little bit of... Con el coche en doble fila, con las gafas en AFK y el guardia civil delante de ti en plan, yo, escúchame, ¿qué pasa aquí? Tú, quítate la mierda esa que te estoy multando. your eyes. Es que es una paranoia esto, la verdad. And blue glow. Yo creo, a día de hoy, obviamente esto es un capricho muy caro, que si te lo puedes permitir, pues te lo pillas y te lo compras, ¿no? Si yo tuviera esto, lo usaría para gilipolleces, ¿no? En plan, lo tienes en el salón y típico capricho de me voy a poner una película en grande, me voy a poner un vídeo aquí en grande, me voy a poner aquí en un lago en mitad de un prado con pajaritos de fondo y me voy a dormir una siesta. Cosas así, ¿no? O sea, no le daría yo mucho más uso. Entiendo que ya tiene un montón más. Por ejemplo, la gente que programa y cosas así. Hostia, sería la polla tener 5 pantallas, está programando. Ok, pero eso eres tú que sabes leer. Pero el resto es como uso más lúdico, más... Pero claro, ya te digo, son 3.500 pavos, ¿sabes? As you can see, Te daría pereza ponértelas. Yo tengo las Valve Index, que son las mejores gafas de realidad virtual que hay. ¿Cuántas veces las he usado? 3 veces. Es que las he usado 3 putas veces, hermano. Es que no las uso. Están metidas en un puto cajón. Es que no, porque me da pereza los sensores, ponerlo, tal. Pues es que, ya te digo, al final dice, hostia, qué guapo, tal, te las pone. Y cuando la pruebe y la tiene, al final no lo valora, ¿sabes? Es que me la tendría que robar a alguien para valorarlo. Así que si alguien la quiere, la dejaré un día en la calle, que alguien la pille y así la echaré de menos, ¿sabes? It's all working. But also, I think it looks nothing like the eyes from the ad. Ah, aquí en España vale 4.500. ¿Por qué? Aquí, ¿por qué valen 1.000 pavos más? ¿Qué sentido tiene eso, tú? ¿Esto es Apple haciendo cosas de Apple? ¿Sabes lo peor? Que a lo mejor te las vas a comprar y están agotadas, ¿eh? Me imagino mierdas así, te lo prometo. Bueno, no me sale ni en la web. O sea, no me sale. Ah, solo están en Estados Unidos. Vale. ¿Y cómo sabéis que aquí en España valen 4.000 pavos? O sea, si no están a la venta, ¿no? So, in an effort to make the eyes as presentable as possible, 2 things. First of all, this screen is actually behind a Por Pedro Sánchez. lenticular film. Esos 1.000 pavos extras se los paga Pedro Sánchez. Which I didn't even realize that from the initial media they published. Se lo lleva, If you've ever heard of that, it's sort of what gives it like this 3D depth. You might have seen this on other like holographic displays and stuff. But the point of that is to make the eyes appear to be sunken into the display. En like, on LATAM, your actual ¿cuánto valdrán estas gafas en Argentina, tú? face instead of like glued to the front of the headset, which would look a little more weird. But then 2, to represent your actual eyes, they've built in a way to scan in and create a digital representation of your face, which is called your persona. And it looks like this. So, to get those eyes on the outside of the Vision Pro headset... Te las roban por la calle. Y yo, escúchame. Es que tú te pones estas gafas y te pones a pasear por Logroño, alguno te la va a robar. Es que también te digo, es muy robable. O sea, llevas en la puta cabeza 4.000 pavos. O sea, no me jodas, vas provocando. No lleves esto por la calle, no hagas el mongolo, ¿sabes?
Yo qué sé, me sorprende que esté la gente en Estados Unidos con eso en la cabeza, ¿eh? O sea, es que vas por ahí diciendo, mira, tengo 4.000 pavos en la cabeza, ¿sabes? O sea, yo tampoco le veo utilidad. O sea, ¿quién coño se va a llevar esto a la calle? Lo veo un teléfono y tal. Obviamente, cabrón, te lo metes en el bolsillo, pero las gafas estas por la calle ya son ganas de llamar la atención, ¿no? You have to do something called registering your persona. This is how it creates the digital version of you that includes your eyes that will show up here. So, let's do that now. It's actually kind of a cool process. So ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? And hopefully the screen recording works so you can see exactly what I'm doing. I'll hit the digital crown. I'm going to go to settings. And you can do this when you first set it up, but I'm going to... Imagínate verte un DayZ aquí, ¿eh? Te pones las gafitas, directito de DayZ, te lo pones en grande, ¿sabes? Te sientas en el sofá, lo pones gigante, con los auriculares ahí puestos que tiene las gafas, tal, no sé qué, y te ve un directo de DayZ en plan como una pantalla de cine, ¿sabes? Persona. And I'm gonna hit Cafelazo, get started. literalmente cafelazo, tío. So let's refine my hands real quick. Mira el Capture- Casey que this is está guapo. capturing myself Esto es, from- literalmente, es que es Casey Neistat es Nilo Ojeda, tío. Pero con 10 años más. Bueno, 15, o a lo mejor, o 20, no sé cuántos años tiene Casey Neistat. Es el Nilo Ojeda de Estados Unidos, tío. Mejor dicho, Nilo Ojeda es el Casey Neistat de España. Like what? That's Do I look wild. like real? Yeah, I mean, your eyes. Hostia, el futuro es incierto, ¿eh? El futuro es incierto, pero prometedor, tío. Are close. It's too much teeth, I think. I don't know. I want to make a review. Come help me. All right, sounds good. All right, meet you downstairs at 5. All right. Parece el imitador de Mourinho en Cracovia. Parece un teleñeco, tío. If you want like a normal review of this thing, I can't recommend enough to go watch. También te digo, hace gracia y tú lo ves y ves esto, esta especie de valle inquietante con la cara y tal. Acaba de salir. Apple está lleno de gente completamente enferma en cuanto a pulir este tipo de cosas. O sea que seguro que esto dentro de un año o año y medio o menos a lo mejor, esto va a dar miedo de lo bien que se va a ver, ¿eh? O sea, esto va a dar puto miedo. Esta gente no creo que lo dejen así y seguramente lo estarán puliendo hasta que parezca que estás hablando con esa persona de verdad, ¿sabes? It's too much teeth, I think. I don't know. I want to make a review. Come help me. All right, sounds good. No, miedo ya da. All Ya. right. Ir en patinete por Nueva York con esto no parece la mejor idea, hermano. Es Casey Neistat. O sea, si te sorprende que este tío haga estas cosas, ya te digo yo que no es lo peor que hace, ¿eh? O sea, esto es un día muy tranquilo en su vida, ¿eh? All right, if you want like a normal review of this thing, I can't recommend enough to go watch Marquez Brownlee's. His is fantastic. This is a different, like, I kind of have a different take on this and different questions, and that's what this is. But Marquez's is really good. What is this thing that I'm holding? Literally. Es que estás por la calle, te puedes poner un puto gameplay de Richard Betacode en pantalla completa gigante en mitad de Gran Vía. Imagínate, lo vas por Gran Vía y te pones un puto directo, tío, de Ibai en grande, gigante mientras vas andando. O sea, la cantidad de déficit de atención va a ser como esto se estandarice, por así decirlo, y la peña se compra estas cosas. Es que va a ser una barbaridad. Es que incluso andando por la calle, ya va la gente mirando el móvil, pero con esto, tío. How do you find it? La gente se I had mea. it for like an hour. Yeah, okay. Can you put windows up now if you want to? Yeah, so like I can put a window up now, but when I start walking, they like go away. Fade away. Tío, ¿qué me pasa en la garganta? Yeah, Well, enjoy it. take care. All right, you too, man. Get a random pile of bricks. ¿Por qué va vestido de basurero? Irá así porque si luego pilla el skate y va con las gafas y tal, pues llevará eso para reflectar, supongo, para que se le vea mucho, ¿no? Toilet. I found the restroom. And a bunch of random wooden poles. There's more poles. Hostia, es que te lo prometo, ¿eh? Es que 2024, qué barbaridad. Está en el metro apoyando una pared viendo un vídeo de Mr. B, tío.
con las gafas y con el vídeo de MrBeast delante tapándole el tren, literal. Pilot. Let's pile onto that boat and leave. And as you can see, but later in this video, we're going to 100 Island and also Super Island. But first, we're gonna head over to Es que, tío, es flipante porque, como digo, es una pieza de tecnología que impresiona, pero la forma de analizarla y de venderla es casi cómica. Porque nadie está acostumbrado a ver a Peña con esa cosa puesta en la cabeza por la calle. Se genera una especie de incomodidad y un silencio a tu alrededor cuando vas con las gafas que te hace gracia. Te puede sorprender, pero la realidad es que es cómico, tío. Es más cómico que otra cosa. So, if you're moving a lot while you're moving, this thing comes up that says tracking failed. So it doesn't track if you're moving a lot. It says nothing for the sensors to like lock onto. It doesn't know where to put stuff. Vale, no puede ir a 120 por la autovía viéndote un gameplay de Peter. No puede. Porque claro, se iría hacia atrás. Ya no merece la pena. Ya está. No me la voy a pillar. But standing at a subway stop watching a MrBeast video is a pretty special experience. Claro. O sea, yo no puedo en un avión descargarme películas y cosas y una vez en el avión entiendo que sí, ¿no? Cojones, en el avión sí vas a poder, ¿no? Entiendo que aquí en el metro no, pero en el avión te dejará, ¿no? Hold on, Jordan, let me try to figure out how to... O detecta la velocidad a la que vas constantemente. Tú no puedes hacer esto en un coche, por ejemplo, de copiloto o de pasajero atrás. Vas atrás en el coche con las gafas, no, pero si el coche va a 50 por hora o a 60 por hora, ya el tracking falla y no puedes, ¿no? Claro, puede que detecte altitud. Ahí está. Sí, detectará altitud y obviamente interpretará que estás en un avión, pero ¿y si eres el piloto? Eso no lo sabe Apple, ¿eh? Si eres el piloto, porque puede ser un pasajero, pero ¿y si eres el piloto qué? ¿No te lo bloquea? Bueno, este tío se ha sentado con él a hablarle de Jesucristo y de Dios para que se quite las gafas ya. I'm looking at you right now. Oh, okay. I can see you clear as day. You got on a blue tie with a beautiful tie pin at the top. So I can see you. I get off here. Enjoy your adventure. Bye-bye. Nueva York tiene que ser el GTA Online, ¿eh? Tiene que ser un lobby del GTA Online, te lo prometo. No he estado en Nueva York nunca, pero es increíble la cantidad de gente que hay y que hace cosas distintas, tío. I opened up Apple TV, and it was like this window right here, Jordan. And as he started to move, the window went away with the subway car. You can't use Windows if you're... Ven a México si quiere, que también es surrealista. Voy a ir, y yo, este mes. Es muy fuerte, queda muy poco para que yo me vaya a México, ¿eh? Estamos a 3 de febrero. Sí, me voy a final de mes. Bueno, un poquillo antes de final de mes. Me voy para México. Y yo, deja de ponerme... que soy gilipollas. Deja de ponerme esto, tío. ¿En qué, tío? ¿Por qué? Cabrones. Kinetic movement. And I imagine it works in an airplane because the airplane is so steady, but this is a subway and it's bouncing. Aquí el xenófobo soy yo, ¿eh? Until we get there. I have this thing tethered Especial subs con el cártel de Jalisco. to my iPhone. It seems to be working well enough, but for some reason when I try to open Safari, it won't open. Te van a hacer boleta los changos. ¿Boleta qué es? Boleta me suena a agujero, no sé por qué. Que me van a hacer mierda. Bueno, callar su momento. ¿Qué está haciendo este tío? Mira, está respondiendo un mensaje, ¿ves? Esto es lo que yo te digo. Es que es ridículo, tío. Es que imagínate, tío, vas por el metro y veo un nota contestando un WhatsApp así, ¿sabes? Aparte la puta postura corporal que me lleva el tío, ¿eh? Hostia, que parece un maniquí.
Muy cómodo, la verdad. Pero ¿por qué andas así? ¿Por qué subes la escalera? ¿Pero esto qué coño es? ¿Por qué subes la escalera como si fuese un personaje del Nier Automata, tío? ¿Esto qué forma de subir escalera, Claro, porque no ves, que se va a matar. ¿Esto qué es, tío? Totalmente. Ha subido la escalera como un bebé. That's what feels like is bigger than AR or VR. Like I have the Oculus, it's great, but it definitely feels like a toy. This feels like a little glimpse into the future of what computing could be like down the road. Why is everybody staring at me? Do I look as ridiculous as those people make me feel like I look? No, just your eyes are glowing. How you doing? Jordan, you're standing right in front of my Mr. Beast video. Come right there. Okay. Years ago. This used to be a bar? Yep. Yeah, you want to walk under this? Alright, so the idea of spatial computing, it doesn't make sense to me when I'm sitting in my office. I've got multiple screens. But right now I'm like in the city. I'm in the middle of Times Square. Tío, es que solo pienso en lo fácil que es robártelo, tío. A ver, como un teléfono al final, ¿no? O sea, si llevas un móvil y el móvil es caro, tal. Pero es que me parece que llama demasiado la atención. Llama demasiado la atención. Son demasiado grandes, lógicamente. En fin, es como la primera versión, ¿no? Pero ya dan mucho el cante, tío. Muchísimo. I've got my virtual keyboard here. I've got Apple TV there. I got YouTube Safari's open here. And it all kind of works. Ya, obviamente. Sé que, a ver, un reloj puede ser más caro, obviamente. Y un anillo también. Puede costarte un anillo 20.000 euros y lo llevas en el meñique. Pero es más fácil de disimular, por así decirlo, ¿no? Tú puedes ir por la calle y yo qué sé, si te quieres tapar el anillo, pues te lo puedes tapar o lo que sea. Pero estas gafas es que estás gritando a los cuatro vientos al final. Son muy grandes. What I've got going on right now, this is wild. It's impossible for me to imagine that you can't see what I can see. Everything seems so real, and then I can just stand up. Un lugar tipo camping tiene que estar muy guapo. Pero hermano, si tú estás en un camping y estás en mitad de la naturaleza y estás rodeado de campo y de estrellas y tal, ¿para qué coño te va a llevar las gafas, me entiendes? Ya estás en un sitio y encima es real, ¿sabes? No quiero parecer aquí un boomer o algo, ¿no? Pero ya estás en un sitio que está guay tumbarte y mirar al cielo, ¿sabes? Te llevas las gafas, al final, pues vete a un KFC y hace lo mismo, ¿no? Thank you. Tengo una pregunta. ¿Este tío ve bien? Porque se mueve como un ciego un poco, ¿no? O sea, tiene las gafas, se supone que ves el exterior perfectamente, pero va como con mucho cuidado. Yo creo que no ve bien, ¿eh? Me parece que está borracho. ¿Ves? Se para, está así con el dedo todo el rato, ¿sabes? Parece que le ha dado un chungo. Tío. Es increíble. Es un videazo, ¿eh? Es un sketch de José Mota esta mierda, tío. Te lo prometo. Más que una review de las gafas y de cómo usarlas en la calle, es que es un puto sketch. The butterfly is eating my donut. La mariposa se está comiendo mi donut. Esquizofrenia, tío. The concept for this video. No entiendo, tío. Yo qué sé, es que parece que se ha metido en un grupo de Telegram con el Jagger y aprendió de ahí. Es que no sé, es como absurde tras absurde, ¿no? Was to run around New York City Miguelet. wearing these, because I thought that would be funny.
No lo había pensado nunca. Es verdad, ¿eh? But something Hostia, happened. nunca lo había pensado. Something happened today that was completely unexpected. Hostia, no lo había And that pensado, Almir. Le something pone estas gafas y I don't cuidado, think ¿eh? anyone else has really touched on. None of the reviews I've seen or read, none of them really put to words what I experienced. So when you take these off, they kind of go to sleep like your phone. And when you put them back on, you have to unlock them. They scan your eyeballs. Este hombre inventó el and then blog a just día de hoy. Como es a día de hoy, este tío es una leyenda, ¿eh? O sea, Casey Neistat es un tío, yo creo que muy influyente y muy importante en YouTube a nivel mundial, eso en el mundo del blogging, ¿eh? Este tío fue de los primeros, junto con otra mucha gente que yo personalmente pues no conozco, pero este tío, cuidado, ¿eh? Este tío es el chivo, ¿eh? Un poco. Screen recording go through them. It takes a second. So rather than doing that, I Es just nuestro left puto these padre, on ¿eh? the entire day. The like 2.5-hour battery pack you can plug into a fatter battery, so I never ran out of battery power. And after a couple of hours of running around the streets of New York, as in not in a controlled Eso no va a environment, llegar a nada por ahora. Sin embargo, mira lo que ocurrió con los ordenadores. Antes un pedazo de ordenador era un trasto y han acabado con portátiles mejores, muy finos. Las gafas irán progresando y se utilizarán más finas, simples y como si fuesen lentillas. Eso sí, tiene que ser utilizado, tiene que ser muy utilizado y será famoso si las has escrito un poco raro. O sea, te he tenido que, mientras te leía, cambiar palabra porque las has escrito un poco raro.